Hay algo que entendí después de analizar cientos de llamadas de venta. Y es que la mayoría de closers no pierden las ventas porque no sepan resolver objeciones. Pierden la venta porque no saben qué está ocurriendo en la cabeza del lead. Saben hacer preguntas, saben presentar una oferta y saben decir pago único o fraccionado. Pero cuando el lead empieza en un plano de tener miedos, o tiene que pensar, tiene que hablar con la pareja, tiene incertidumbre, quiere casos de éxito, se pone analítico, no saben qué hacer. Y ahí es donde se nota realmente la diferencia entre un closer promedio y un closer que verdaderamente lidera la llamada. En este vídeo te voy a contar los 5 aprendizajes que te harán cerrar más del 50% de tus llamadas. Incluso con leads que vienen con miedos, con dudas, analíticos, incluso leads que no vienen propensos a pagar en esa misma llamada. Antes de entrar de lleno en esos 5 aprendizajes te dejo 2 píldoras importantes. La primera es que la mayoría de closers intentan ganar la venta al final de la llamada. Cuando aparece en la objeción, intentan rebatir. Cuando aparece un me lo tengo que pensar, intentan quitar cortinas de humo, y todos esos intentos llegan tarde. Y lo segundo es que tengo un vault completo lleno de recursos que puedes utilizar con técnicas específicas para aplicar directamente en tus llamadas. Así que en la descripción por aquí tienes el vault, es simplemente registrarte y ya recibirás un correo donde podrás acceder con él con tu contraseña. El aprendizaje número 1 es no compres la primera objeción del lead. El lead casi nunca te dice la verdad completa en la primera objeción. Cuando alguien te dice me lo tengo que pensar, es verdad que gran parte de las objeciones es una cortina de humo, pero también me lo tengo que pensar tal cual no es una objeción, normalmente es una forma de tomar decisiones, con lo cual es una creencia limitante. Y dentro de eso tienes que entender perfectamente cómo diferenciar un me lo tengo que pensar porque no tengo dinero o un me lo tengo que pensar porque así es quiero asegurarme de que vaya a salir bien, que sería una objeción de miedo fundamentada por una creencia limitante, por un patrón de tomar en concreto. Cuando un lead te dice no es mucho dinero, normalmente no solo es el dinero, es el miedo a perder el dinero. Cuando un lead te dice que no está preparado, normalmente no es que no esté preparado, es que tiene miedo a actuar. Y el error del closer promedio es responder a esa objeción literal y no identificar qué hay detrás, cuál es la capa que hay detrás realmente de esa objeción. Entonces, la pregunta no es qué me está diciendo para resolverlo, es qué hay detrás de lo que me está diciendo y con qué intención. ¿Qué está, en definitiva, intentando proteger a la hora de no tomar decisiones? Detrás de cada objeción siempre hay emociones. Miedo, incertidumbre, vergüenza, culpabilidad, malas experiencias, necesidad de validación, miedo a equivocarse. Y cuando empecé a escuchar la verdadera raíz, no la frase literal que me decían, todo cambió. Te pongo un ejemplo en concreto. Si un lead te dice, lo tengo que pensar, yo no me lo tomo literalmente como que tiene que pensarlo. Hay 2 partes en un me lo tengo que pensar para saber cómo actuar. Lo primero que te voy a dar, y esto es una técnica que utilizan en Estados Unidos y yo aprendí después de muchos años de estudio con uno de mis mentores, Jeremy Miner, y es que hay 2 estados del lead. El Price-Based Thinking y el Result-Based Thinking. Y ambos dan outcomes distintos. Price-Based Thinking es logístico. Vamos a tratar la capa donde está y lo que piensa. Y Result-Based Thinking vamos a tratar a dónde puede llegar. Entonces, con cada objeción siempre la vamos a aislar y vamos a decir, ok, aislando el que tengas que pensarlo, sientes que podemos llevarte a este objetivo, a este deseo. Sí, ¿por qué lo sientes? En el momento que nosotros clarificamos el por qué lo siente, vamos a dejar que el lead justifique el por qué tiene sentido trabajar con nosotros y es tangible el llegar a ese deseo. A raíz de ahí, entonces, cuando empezamos a despejar o me lo tengo que pensar, y entonces le decimos, ok, ¿qué te tienes que pensar exactamente? A ver si de esta manera yo puedo ayudarte. Y ahí pueden ocurrir 2 cosas. Una, que te diga la objeción real, que quiere hablar con la pareja, que es que no sabe porque no tiene tiempo, que no tiene dinero, es que es muy caro, o que te salte una creencia limitante y simplemente te diga, ok, no, es que yo simplemente tomo las decisiones así. Y ahí es donde un closer promedio dice, ostras, ¿y ahora qué hago yo? Para resolver esa forma de pensar en concreto, en el baúl te he dejado un vídeo grabado específicamente resolviendo esa creencia limitante de así yo tomo las decisiones. Pero básicamente se fundamenta en todo pensamiento repetido en el tiempo se convierte en una creencia. Esa creencia fundamenta acciones que vas a meter y esas acciones fundamentan un resultado. Básicamente, todo lo que piensas durante el tiempo te lo crees, el creer una cosa te hace actuar en esa dirección y actuar en esa dirección evidentemente te da un resultado. Pero es como todo, y te pongo una comparación súper simple. Imagínate que te has criado en un pueblo de China súper aislado y creen firmemente en el budismo. La probabilidad de que tú creas en el budismo es altísima, pero es por una sola razón. Porque a través de tus 5 sentidos, todo lo que has recibido es hay que creer en Buda, hay que llevar el budismo, hay que llevar... Entonces eso te ha hecho pensar constantemente en el budismo, el pensar durante mucho tiempo te ha hecho creer en el budismo, con lo cual actúas en base a esa doctrina, por así decirlo. ¿Cuándo dejas de creer en el budismo, por así decirlo? Dejas de creer cuando empiezas a recibir información externa, yo qué sé, del cristianismo o de lo que sea. Cuando empiezas a recibir nueva información, empiezas a pensar diferente. Ese pensamiento diferente durante el tiempo te hace creer de otra manera.
y te hará actuar de otra forma. Por eso hay closers que se quedan estancados siempre en un 20 o un 30% y dicen que no se puede cerrar más, se cierran en banda y no escuchan gente que ya está cerrando por encima. Y hay otros que se cuestionan, ok, todo lo que sé hasta ahora me ha dejado donde estoy, pero ¿cómo se puede cerrar más? Quiero escuchar discursos de gente que ya está haciéndolo por encima y gente que está apuntando a hacer otras cosas. El aprendizaje número 2 es que la venta no se produce sobre el problema que el lead cree que tiene. Este aprendizaje me permitió por completo cambiar el paradigma de la venta. Por ejemplo, un lead te dice que quiere ganar más dinero, que quiere más clientes, que quiere dejar el trabajo. Y el closer piensa, ok, ya tengo el dolor. Pero eso no es el dolor, esa es la superficie. Hay una frase muy buena que nosotros decimos en Dominio Sales y es que tenemos que vender no sobre el problema que trae el lead, sino sobre los problemas que somos capaces de destapar a través de nuestras preguntas y que el lead ni siquiera sabe que tiene. Es decir, que la venta real se produce sobre un problema que todavía el lead ni siquiera ha procesado. Con lo cual no es que quiera ganar más dinero, es que le preocupa llegar a los 60 años y no tener una pensión que le proteja. El significado cambia mucho. Y no es que quiera dejar mi trabajo, es que cada día que pasa siento que estoy traicionándome y traicionando la vida que yo quiero tener. No es quiero montar un negocio, es que estoy cansado de depender de un jefe y de factores externos que mandan en mi tiempo y libertad. Y ahí es donde cambia todo, porque entonces cambiamos ese objetivo por una identidad. Por eso en llamada mi trabajo no solo es preguntar ¿qué quieres conseguir? Es por qué es importante para ti conseguir eso. ¿Qué pasa si no lo consigues? ¿Qué estás pagando emocionalmente por seguir igual? ¿Cuánto tiempo llevas arrastrando esto? ¿Y qué versión de ti se está pagando por no tomar acción? La gente no va a cambiar por lo que quiere. La gente cambia cuando entiende el coste de no conseguirlo. Y aquí es donde empieza la idea de prevenir. Si tú en la fase de exploración únicamente te quedas con la primera capa de que quieres conseguir más dinero, realmente no tienes nada. Y literalmente no tienes nada para cuando llegue el cierre te diga, no, es que es mucho dinero, no tienes información para sostener esa conversación. Pero si en esa exploración él ha verbalizado que tiene miedo de que llegue a los 60 años y no tener una pensión, eso es munición que tienes para después utilizar al final. Y aquí es donde te quiero llevar a entender una parte extremadamente importante. Hay dos partes del cerebro, el consciente y el subconsciente. El subconsciente es el que toma la decisión, dispara la amígdala una emoción, decide, y el consciente justifica en números con lógica por qué tiene sentido avanzar. Pero si tú te llevas toda la llamada hablándole al consciente, ya te garantizo que no vas a realizar la venta o se va a dilatar. Y se va a dilatar por el mero hecho de que lógicamente le has respondido, con lo cual tiene sentido, ahora voy a madurarlo emocionalmente y necesita su timeline. Y si esas emociones se apoderan de la persona, has perdido la venta. Con lo cual es más sensato hablarle a las emociones de las personas para después justificar con la lógica y que tome la decisión. Y cuando hablamos de prevenir, hablamos de tener un sistema exacto que te pueda permitir prevenir objeciones a mitad de llamada. No es tirar del hilo a ver si me dice una objeción y respondo, que esto es que hacen muchos closers que dicen que previenen objeciones. He hecho la prevención, ¿qué has hecho? Pues nada, le he estado haciendo preguntas a ver si me salía una objeción, pero no me ha salido nada. Claro, joder, eso no es prevenir, eso es a ver qué ocurre y te metes para hacerle un recuadre. Una prevención de objeciones se fundamenta en dos partes, que por supuesto también la tienes grabada en el baúl, que puedes registrar y la vas a tener. Básicamente le vamos a hacer mirar al pasado, ver qué has hecho para solucionar ese gran problema, y le haremos mirar al presente para ver qué le puede frenar hoy a tomar una decisión. Ahí es cuando van a sacar las creencias limitantes y las objeciones. Y es el momento perfecto para poder empezar a resolver. Aprendizaje número 3. La urgencia no se construye con las plazas. Muchos closers intentan crear urgencia diciendo, mira, me quedan 2 huecos, si no quieres entrar, perfecto, pero las plazas se me van a acabar hoy, que estamos a viernes y me quiero tirar al fin de semana. Quedan pocas plazas, la oferta se acaba hoy, esto es un bonus exclusivo. Y sí, mira, la escasez puede ayudar antes de la llamada si estás haciendo cualquier tipo de estrategia con plazas limitadas, plazas que se cierran, un webinar, todo eso puede funcionar, pero tú como closer no quieres utilizar eso. Principalmente porque la gente no es tonta y es muy artificial. Te vuelve la conversación artificial por completo. La urgencia real no viene desde fuera, viene desde dentro, desde la identidad. La urgencia real se crea cuando el lead compara dónde está ahora y a dónde quiere llegar. Y esto es lo que le llamamos dentro de Dominio Sales Reality Check o jarrón de agua fría. Puede trabajar a través de nuestro sistema, hemos construido un gap estratégicamente dentro de la llamada, con lo cual ahora, para crear urgencia, comparamos identidad actual versus identidad futura a través de un juego de palabras muy específico. Con lo cual el lead internamente dice, joder, ok, no es que queden 2 plazas, es que no me puedo permitir seguir exactamente siendo la misma persona con los mismos resultados en lugar de poder seguir creciendo. Y ahí es fundamentalmente importante jugar con el consequence questioning, preguntas de consecuencia. Esas preguntas de consecuencia que vamos a hacer básicamente van a empujar definitivamente al lead por el puente para que lo cruce, pero todo después de trabajar las identidades. Aprendizaje número 4. La validación externa es la peor objeción. Después de analizar cientos de llamadas, tanto como director comercial como a mis alumnos, una de las grandes objeciones que se cargan las llamadas es: lo tengo que consultar con mi socio, lo tengo que consultar con mi pareja, lo tengo que hablar con mi perro, mi gato y mi pájaro o el loro. Y ojo,
no es que esté mal hablarlo. El problema es cuando el lead no quiere informar, cuando el lead quiere que otra persona decida por él. Y hay que separar dos cosas entre apoyo y decisión, que son cosas completamente distintas. Una cosa es decir, he tomado la decisión y voy a comentar en casa lo que voy a hacer para solucionar nuestro problema. Y la otra cosa que realmente preocupa es, no quiero tomar la decisión sin que me validen. Y eso realmente es peligroso, porque si el lead pone su futuro en manos de alguien que no vaya a poner el trabajo, ¿dónde le deja eso? Ojo que te estoy dando una cantidad de píldoras brutales aquí, ¿eh? Por lo cual estas objeciones se fundamentan en responsabilidad. Y tienes que tener mucha mano izquierda, dependiendo de si es una mujer o si es un hombre, porque se tratan distintos. Los hombres normalmente le ponemos la responsabilidad de cargar a la familia. Evidentemente también hay que trabajarle su propósito y él mismo, y él puede solo, pero también la responsabilidad de la familia. Y normalmente las mujeres le vamos a hacer que sean de verdad una prioridad, porque imagínate cuánto tiempo lleva la mujer intentando un cambio y no se ha podido permitir porque el hombre no le ha validado, porque alguien no le ha validado. Es momento de que ella sea su propia prioridad y que ella puede sola sin depender de nadie. Por lo cual la forma de tratarlo es ligeramente distinta. Estoy hablando de ventas B2C ahora mismo. B2B son procesos distintos. Y en B2B lo que tienes que destapar es, ok, ¿realmente tienes que hablar con el socio? ¿O es que estás utilizando a tu socio, que realmente no lo es, que es un director que está por debajo tuya, para que él tome la decisión por ti porque tú no te atreves? Si logísticamente en un B2B tienen que hablar con el socio, tienen que hablarlo. O sea, eso tienes que entenderlo. No puedes decir, págame y después hablas con tu socio. Eso no. Pero aquí lo más sensato es hacer preguntas para destapar las capas e identificar realmente si tiene que hablar con su socio. Para después, por supuesto, proponer una segunda reunión con el socio delante. Porque ¿qué sentido tiene que tú hables con tu socio con la cantidad de contexto que tú tienes? Probablemente tu socio no tenga el mismo contexto que tú, y lo más sensato es que nos reunamos los tres para yo poder resolverle todas las dudas a él. Si esa persona no quiere, probablemente no sea el socio la objeción. Y aprendizaje número 5. El cierre no consiste en convencer, consiste en cambiar desde donde decide el lead. Y este aprendizaje es el más importante, definitivamente. Durante mucho tiempo se ha enseñado que vender es convencer a la otra persona para que te compre, y eso definitivamente no va. Y eso no quiere decir que el mercado no esté lleno de closers que lo hacen, pero desde luego lo que nosotros enseñamos, lo que yo enseño es, tío, vende desde la ayuda real, desde la bondad, desde la empatía. No vendas desde el maldito cheque, ganarlo y te piras. Somos humanos y tú también has estado en la posición que está probablemente esa persona pidiéndote ayuda. Vender bien es ayudar al lead a ver con claridad desde dónde está tomando la decisión. Porque una misma persona puede tomar decisiones desde identidades diferentes. Puede decidir desde el miedo, desde la comodidad, desde un pasado, desde un trauma, desde la inseguridad, desde la necesidad de certeza. Puede decidir desde la responsabilidad, de la visión, de la ambición, del futuro, del compromiso, desde la persona que quiere llegar a ser. Y nuestro trabajo como closer es llevarlo de una identidad a otra. Por eso hacemos preguntas basadas en identidad. ¿Qué decisión sientes que tomaría tu mejor versión? ¿Seguir en este punto o subir a este? Subir a este, ok, si eso daría tu mejor versión, que es en la que te quieres convertir, ¿qué decisión sientes que te va a acercar más a esa versión? ¿Quedarte aquí o actuar? Actuar. ¿Qué quieres hacer entonces? Hacerlo. ¿Estás seguro? Sí. Ok, vamos a por ello. Cuando el lead responde desde esa identidad, la decisión cambia por completo y sobre todo también se consolida muchísimo más. Cuando una persona toma decisiones desde el miedo, desde el trauma, no digo que no va a aparecer, porque el miedo lo van a tener, pero es tu trabajo diluir ese miedo y redefinirlo, porque después normalmente esas ventas con mucha presión desde el miedo se convierten en devoluciones. Por eso es sumamente importante trabajar la convicción del lead y la identidad, para que cuando haga el pago no sea porque tú lo has presionado, sino porque ha entendido lo que está ocurriendo y ha tomado la decisión desde su mejor identidad. Para cerrar te voy a poner un ejemplo práctico sobre esto. Imagínate que un lead te dice, no sé, no estoy seguro porque tuvo una mala experiencia. Un closer promedio te va a decir, tranquilo, esto es diferente porque tenemos X, Y, Z, A, W, S, T. Sin embargo, un closer que ya está jugando en otra liga va a decir, entiendo que hayas tenido una mala experiencia y es completamente normal que te sientas así. Sin embargo, estás en una posición de permitirte que esa mala experiencia te frene a encontrar la correcta. Porque el punto es, no se trata de esa mala experiencia, sino qué hacemos con esa mala experiencia. Hay personas al final del día que cuando tienen una mala experiencia se quedan donde están. Mi pregunta para ti es, ¿qué te hace a ti ser distinto a ese tipo de personas que cuando tienen una mala experiencia simplemente tiran la toalla? Porque eres diferente. Aquí le acabamos de hacer un cambio de identidad. Yo soy diferente por todos estos motivos. Exacto. Porque al final del día, si una experiencia te ayuda a decidir mejor, tiene sentido. Pero si esa experiencia decide por ti cada vez que aparece una nueva oportunidad, entonces ya no es aprendizaje. Es básicamente una cadena a tu pie que no te deja avanzar. Viendo esto, ¿qué decisión sientes que te podría acercar más a lo que tú quieres? Y con esto llegamos al cierre. Recuerda que tengo una carpeta entera, un baúl completo gratis para que tú puedas tenerlo. También tienes para agendar una llamada con nosotros si quieres trabajar con Dominio Sales. Tenemos una reunión, nos conocemos, analizamos tu caso y te aseguro de que o bien trabajamos juntos o te vas mejor de lo que has llegado. Así que
Espero que lo hayas disfrutado, que hayas tomado muchas notas y sobre todo que apliques, porque es lo más importante. Nos vemos en el próximo vídeo.